donde nos hostigaron constantemente, nos bajaron a todos nuestros asesores, y la verdad es que fue muy duro, pero bueno, la verdad que nos curtimos mucho con Cata en nuestro primer año. Así nos recibió el consejo. Bien, buen laburo. ¿Y qué fue lo más difícil que tuviste que enfrentar? A ver, lo más difícil, y yo creo que es difícil, pero por ahí no es un hecho puntual, pero es esto de laburar todo el tiempo con esto de expectativas, frustraciones, expectativas, frustraciones de proyectos, digamos, ¿no? O sea, que es un poco lo que te va generando esa madurez política. Vos podés generar el mejor proyecto de ordenanza para el tema de las colillas, y si vos no tenés las bancas, o sea, no tenés los votos, no tenés 13 votos de 24, los proyectos no van a salir como vos lo planificaste. Entonces, ahí hay como un acto de negociación y también de humildad, de decir, bueno, che, ¿sabes qué? Mi proyecto, por más que para mí es excelente, tengo que saber, por ahí tengo que dar un medio paso al costado para que otras personas, digamos, modifiquen, a veces para bien, proyectos, pero como que te lo cambien, para que ellos acompañen un proyecto. Entonces, esos golpes a la humildad, viste, como que nada, son, no sé si son difíciles, pero viste, como que son duros, pero hay que saberlos como recibir, digamos, ¿no? ¿Y lo mejor? ¿Qué fue lo mejor que recordás? Y la verdad, lo mejor para mí es el interbloque, los compañeros de laburo, porque la verdad que yo veo realmente que Convocación labura con vocación, le ponemos garra, más que cualquier otro partido. Me encanta que Convocación sea la oposición, o sea que no sé si se nota tanto, yo creo que sí, pero en el Consejo Deliberante la oposición somos nosotros. O sea, y eso está clarísimo. Hoy, no solo porque somos más concejales que el peronismo, por ejemplo, sino porque saben que con nosotros, perdón por la verdad, no se jode. A nosotros no nos van a poder arreglar para aprobar el presupuesto. Nosotros si creemos que algo está realmente mal, de esencia mal, no vamos a cerrar con el posismo. Entonces, para mí, la calidad humana que ha generado Convocación y la verdad que la sorpresa que me he llevado con nuestros aliados fueron como las dos mejores cosas que yo creo que ha tenido mi experiencia por ahora en el Consejo. Bueno, bien, 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 bien. ¿Y para futuro? ¿Qué tenemos para futuro? ¿Vas a presentar algo? Y a futuro, ahora estamos con el presupuesto a full. Estamos todavía con la rendición de cuentas. No sé si Carlos les habló, pero bueno, básicamente estamos revisando cómo gastó la plata y de dónde vino la plata que gastó el municipio el año que viene. Y ya entró el presupuesto para el año que viene. O sea, estamos en un momento legislativo de mucho laburo. Entonces, la verdad que estamos muy concentrados con eso y estamos a full, la verdad que con temas de medio ambiente y sustentabilidad. Hemos presentado, como dijo Cata antes, proyectos de colillas, de utilización de sorbetes, de bolsas de plástico. Hemos presentado un proyecto de bicisendas para todo el partido, de registro de bicicletas, no registro, pero sí como el que quiera puede anotar su bicicleta en un registro municipal para que si el día de mañana te roban, vos tenés tu marco registrado y que sea gratuito ese servicio. No, la verdad que se está laburando mucho en ese tema, que la verdad me encanta. Pero sí, este año, como siempre todos los años, como la frutillita del postre de todos los años es el presupuesto, ¿no? Claro, raro, porque además la rendición de cuentas se tendría que haber puesto en marzo. Entonces ahora digamos, cambió toda la estructura. Sí, se nos cruzaron. Ahí hay una causa que es el coronavirus, la pandemia, la cuarentena, generó que se pudiese prorrogar la entrega de la rendición de cuentas del año pasado, del 2019. Entonces el municipio aprovechó y la pateó lo más posible, pero bueno, gracias a la presión que pusimos habiendo podido convencer al peronismo de que acompañaran en esta presión, bueno, se empezó a tratar el tema de la rendición de cuentas. Hicimos que los secretarios de distintas áreas del municipio, como, no sé, la de prevención, salud, cultura, vengan a rendir cuentas, les podemos hacer preguntas, y a partir de eso hacemos nuestro análisis, y lo que tiene que hacer el Consejo Deliberante es aprobar
o rechazar la rendición de cuentas. ¿Está bien? A nosotros la verdad que así como la vemos a la rendición de cuentas, no la vamos a aprobar. Razones hay un montón, podemos hablar 2 horas de esto, pero bueno, lo que les recomiendo por ahí es que, bueno, seguramente en 2 semanas, 3 semanas estaremos tratando la rendición de cuentas en la sesión. Les invito a que la vean y si no les podemos después compartir un resumen o nuestros discursos o un resumen escrito de por qué le decimos que no a la rendición de cuentas. Y así, a grandes rasgos, presupuesto 2021, ¿cambia mucho del 2020? Mira, justo hoy, entró ayer, o sea, tuvimos muy poco tiempo para analizarlo. Piensen que son 1000 páginas para analizar. Tenemos 1000 páginas, tenemos un mes para analizar 1000 páginas al detalle. Y un quilombo además, porque todo o sea, hoja Todo directamente. en hoja. Todo como una tabla de Excel, pero en hoja. O sea, no podés Y te lo sumar hacen a nada. propósito. De Nosotros, hecho, sí, sí. Carla. Sí, sí. No, perdón, me meto para sumar esto porque pensando un poco en las batallas o las cosas buenas que pasaron dentro del Consejo Deliberante, una de las cosas buenas que nos prestaron atención en su momento fue que insistimos en pedir esto en el presupuesto y la rendición de cuentas en digital. Ahora ustedes lo van a ver ya digerido y hecho tablas y hecho gráfico, pero cuando Marco Gildi Olson entró en el 2009, el presupuesto era en papel, así arriba de la mesa, y se lo daban 2 días antes de que se vote, porque nadie lo pedía, porque en general era la mayoría oficialismo, entonces nadie quería analizarlo porque no había nada para refutar. Entonces, lograr que los plazos de entrega sean antes, un mes antes de lo que se vota el presupuesto y lo que se vota la rendición de cuentas, lograr que pasen de papel a digital. Primero, que de papel se puedan ver, porque tampoco se podía ver. Después de que se pueda ver, se pase a digital en PDF. Y ahora nosotros lo que hacemos es con todo ese PDF lo transformamos en un Excel donde podemos hacer cuentas y sumas y restas y marcar y resaltar los números que no cierran, las inconsistencias que encontramos. Digo, es un trabajo muy arduo y también es un logro de la oposición de decir, si querés que analicemos esto seriamente, necesito un mínimo de tiempo y unas condiciones en las cuales me lo tenés que entregar para que lo pueda analizar. Antes eso ni estaba en discusión en el Consejo Deliberante. Llegaba el papel y se aprobaba, listo. Entonces, eso es una buena victoria, digamos, que logramos a fuerza de ser muy minuciosos y de exigir realmente ver las cuentas y que se transparente para los vecinos en qué se estaba gastando la plata del municipio. Eso me parecía bueno hacer la votación, porque ahora lo ven todo lindo y con gráficos, pero de verdad que atrás hay un trabajo bastante arduo. Claro, el PowerPoint que les pasaron está divino. A nosotros nos pasan, como dice Cata, piensen que agarran un Excel y lo imprimen, o sea, y después te lo escanean de vuelta, es una locura. Lo hacen a propósito para que el control sea mucho más difícil, mucho más tedioso, y que perdamos tiempo en la carga. Pero bueno, lo hacemos igual porque nos parece importante, ¿no? Sí, sí, sin duda. Es ni más ni menos que en lo que se gastó. O sea. Perdón, me habías preguntado qué cambios hay. Bueno, este año el presupuesto fue de 17.000 millones, para el año que viene va a ser de 20. Va a ser, nosotros vamos a pelear para que no sea tan así, pero bueno, ellos estiman que va a ser de 24.000 millones de pesos, es un aumento del 38% comparado con este año. Están estimando que las tasas van a aumentar de acá, o sea, desde enero a mayo, un 40%, las tasas, el ABL, que lo pagamos todos, la tasa de inspección de comercio e industrias, y aparte de ese 40%, quieren guardarse la facultad de poder aumentarlo según la inflación del año, acumulada. Entonces, es una locura darle esa facultad al municipio, porque te van a sacudir la inflación más un 40%, en un contexto de crisis económica, sanitaria, una crisis total, digamos, ¿no? Extraordinaria, pero crisis al fin. Y no solo eso, sino que aparte en salud, la verdad que lo que han aumentado es muy poco. Van a seguir gastando proporcionalmente lo mismo que lo que gastaron este año. Cuando uno ve que, bueno, esto del coronavirus tiene para rato, digamos, ¿no? Esperemos que Sí, no sí. tanto. No, ¿sabe qué? Ahí Patricia preguntaron antes, ¿desde cuándo se hace la rendición de cuentas? Desde siempre, o sea, el Departamento Ejecutivo siempre tiene que rendir cuentas. El tema es que cuando tenés muchos concejales del mismo partido, nadie la cuestiona la rendición. Entonces es un trámite
llega la rendición de cuentas, nadie la mira, ni objeta nada y se aprueba, listo. En cambio, cuando hay una oposición fuerte, lo que se hace es analizar minuciosamente esa rendición y ver justamente las inconsistencias. Si dijeron que, por ejemplo, iban una de las metas era vacunar 10.000 adultos mayores y tenían plata destinada a eso, y después usaron toda la plata, pero vacunaron 100, bueno, hay algo que está fallando. Entonces nosotros lo que hacemos es ver esas cosas. Y después la otra pregunta que hizo Patricia es si, dijo, no entiendo, lograron que les den la info digitalizada, lo tienen que digitalizar ustedes. Logramos las dos cosas, que nos den la info digitalizada, pero en PDF, que no se puede copiar ni pegar ni nada. Entonces nosotros en ese se copia y pega mal. PDF lo pasamos a un Excel y ahí lo analizamos con los cálculos. Pero sí, no es digitalizada la información per se. Digitalizado sería que te den el Excel. Esto no es digitalizado. Estos son fotos. Escaneado. Eso nos lo pasan escaneado. O sea, agarran el pilón de hojas y lo escanean y se sube como se sube. Con manchas, con borrones, con torcido, y nosotros lo agarramos y lo transformamos en un Excel. Así es. De hecho, a veces se olvidan páginas y tenemos que pedirlas. Sí, estuve revisando la del 2018, falta la página 4 y la página 6. ¿Viste? Y acá hasta este año que analizó salud le faltaba la 510, no sé. Siempre se saltean páginas. Así que con eso lidiamos. Bueno, ya son y media, así que momento de equipos. Espero que todos hayan estudiado. Pero bueno, vamos a mandar sección de grupos. Nos vemos en un rato. Bueno, ya lo tenemos a Fausto. Paso a presentarlo. Fausto, bueno, es un economista de la UCA, tiene un máster en finanzas en la UCEMA. Actualmente trabaja como director de investigación en Orlando J. Ferreres y Asociados. Es profesor del SEMA y es director de INECO. Y actualmente nos va a contar un poco de políticas de desarrollo local, un poco también de economía, a rasgos generales, y actualmente también, no sé si la palabra es militar, porque por ahí es una palabra no tan feliz, en Unidos, ¿correcto? Estás muteado. Sí, estamos con Unidos, armando, en realidad militar no, estamos armando ese quilombo. Bueno, muchas gracias a todos por venir. A ver, la idea era hablar un poquito de la situación municipios fiscales, municipios, provincias y cómo se manejan los estados en general, ¿no? Hay unos trabajos muy buenos hechos históricamente sobre el tema de trabajo que empieza a principios de la década del 90. Ustedes saben que Argentina, así como casi todos los países de la región, diría, tiene un sistema fiscal que no funciona. En general no funciona porque los estados tienden a crecer todo el tiempo. Si entras en un sector, querés hacer algo, no te sirve nada, te que contratar tipo de afuera. Llegué a conocer un jefe de gobierno de la provincia de Tucumán que un día me dijo, mira, lo que nunca hay que hacer es contratar empleados en el Estado. Siempre monotributistas, me dice, porque una vez que lo contratás como empleado no trabaja nunca más. Entonces el tipo no tomaba a nadie ni por casualidad. Y eso porque es un sistema que no funciona. En general las recomendaciones sobre cómo debería funcionar el Estado están muy lejos de ser como hace Argentina en general. Hay unos trabajos muy buenos, si les interesa más, denme un segundito, quiero ver si se los puedo compartir por acá, si me dan un segundo, me fijo a ver si lo puedo hacer, que es una serie de charlas que se dieron en el Banco Mundial sobre cómo organizar un Estado. Hay diferentes tipos de esquemas, ¿no? Y básicamente, a partir de finales de los 80, principios de los 90, si encuentro ahora se los adjunto, está en inglés, pero básicamente a principios de los 80, a principios de los 90, a finales de los 90, Nueva Zelanda y Australia fueron líderes en esto de reorganizar el Estado. Y la organización del Estado es completamente diferente a como la conocemos hoy. Básicamente se reorganizó todo el Estado en áreas, ¿tá? Cada área básicamente tenía metas que cumplir.
y cada jefe de área, si quieren ustedes, tenía libertad absoluta para contratar o despedir gente como quisieran, ¿no? Eso sí, tenía que cumplir las metas. Y si no las cumplía, también se iba al gerente, todo, digamos, ¿no? Y de hecho, de ese esquema llevó bastante tiempo porque eso implicó todo un desarrollo de metas para cada área, que se pudieran cumplir. Cada área tenía sus metas. Esas metas, ¿de dónde salían? ¿Quién ponía las metas? Bueno, básicamente el Congreso, ¿tá? O el ente legislativo, si fuera una provincia o un municipio. ¿Y las ponía dónde? En el presupuesto. Entonces, el presupuesto no solamente era una función de es una función de gastos e ingresos, sino también es una función de metas. Y las áreas que no cumplen sus metas, bueno, se pueden ir despidiendo, o veremos, se cobrará una multa, y si las sobrecumplen algún bonus, dependía del nivel de cumplimiento. Y esa es la organización moderna que hoy se recomienda al Estado. De hecho, ustedes habrán escuchado hablar por ahí, si algunos economistas, de metas de inflación. Bueno, metas de inflación fue el esquema, ese esquema llevado a lo que era el Banco Central. Entonces, básicamente Nueva Zelanda se preguntó, ¿qué hacemos con el Banco Central? ¿Cuál es la meta del Banco Central? Bueno, la meta es que no haya inflación. Y a partir de se elaboraron los esquemas de meta de inflación y fue uno de los primeros bancos centrales que estableció meta de inflación, y después lo siguió el Banco Central Europeo. Hoy el de Estados Unidos tiene doble meta, empleo y inflación, etc., ¿no? Pero básicamente la estructura del Estado a partir de ahí, en muchas partes del mundo, empezó a cambiar y empezó a darse esa flexibilidad para que el Estado pueda cumplir metas y que el Estado pueda pagar bonus o no, o despedir gente o contratación. Se dan cuenta que claramente esto en Argentina está a 500 kilómetros de distancia. Y esto es un tema de hace 30 años en el mundo. No estamos hablando de un tema de modernidad absoluta de los últimos 5 años que se están desarrollando unos locos en... Esto empezó a desarrollarse hace 30 años en el mundo. Chile tuvo algunos intentos en la región por avanzar en ese sentido. Y empezó con presupuesto por resultados. Hace rato que ya empieza a trabajar el presupuesto por resultados. La verdad es que tampoco... a ver, esperen que ya lo encontré el archivo. Voy a ver si les puedo... Si lo querés compartir, te hago... No, porque no, esto para que lo lean, porque no. Ah, ok. No sé, es un libraco de como 300 páginas. Ok. Después se lo mandamos por mail también, si no. Exactamente, sí, esa es mi idea. No, se los puedo subir acá directamente al... a ver si puedo encontrar cómo era, cómo llegar. Bueno, después, si no, se lo mando. Y este libro, en realidad me interesa la primera parte, porque lo que explica es justamente los casos de Nueva Zelanda y el de Australia, particularmente en ese proceso de ir modernizando todo el Estado en general, ¿no? Argentina está muy lejos de eso, además las leyes medio que lo impiden, porque no podés despedir gente del Estado fácilmente, ni nada por el estilo. Tenés que tomar algunas medidas. Ojo, en Argentina no se puede despedir gente, pero se pueden cerrar áreas, ¿no? Entonces... La forma de sacar gente del Estado es decir, bueno, cierro un área y eso es completamente legal porque desaparece el puesto de trabajo. Si algunos necesitan despedir gente del Estado. Ese por un lado. Por otro lado, yendo más a la Argentina, ¿cuál es el problema de Argentina? Es que como tenemos esta ley de estabilidad del empleo público, este esquema donde una vez que entraste al Estado, nadie te evalúa, nadie te fuerza nada, tenemos un segundo problema, que dependemos mucho de la persona que está en el Estado. Y ahí tenés dos opciones. O sos laburante y te esforzás y laburás en el Estado, o no. Y la mayoría está en el no, porque nadie te lo exige. Y entonces, ¿qué pasa? Los tres tipos que son responsables laburan como unos negros, ¿tá? Sin premio. Porque el hecho de que no tenés costo, tampoco tenés premio. Entonces, y esos son los que se te van cuando pueden y te dejan un agujero negro porque son los únicos que sabían cómo funcionaban las cosas. Entonces, el daño que se hace al no tener premios y castigos a los trabajadores del Estado es que
obviamente que no reciben castigo, no tienen por qué trabajar bien. El que sí trabaja bien porque se esfuerza y porque es naturalmente así, porque tiene una personalidad trabajadora, la pasa muy mal, porque ve que es el único que labura, que se levantan todos de la oficina a las 3 de la tarde, el tipo tiene una pila de trabajo, los jefes se apoyan en ellos para sacar el laburo, porque es el único que labura. Entonces el tipo se termina trabajando a las 9 de la noche, se queda con todo el laburo, se van todos los compañeros, lo dejan en banda y encima premio cero, porque no puede ascender, porque el ascenso por política, nada, ni bonus, ni nada. El resultado de eso es que se te va a terminar yendo esa gente. Entonces, tenemos un esquema de trabajo en el Estado muy, muy precario. Pero si alguna vez tienen capacidad de trabajar en el Estado, está muy bien empezar, yo creo, intentar esto de los bonus, aunque sean los premios, por lo menos los premios, y ver después cómo se puede generar castigos, ¿no? Y por otro lado, el tema de las metas se puede hacer aún con las limitadas condiciones que existen en Argentina, ¿no? De establecer metas, y no solamente ingresos y gastos, sino ese gasto, cómo va a estar dado, en qué áreas y qué meta va a haber, ¿tá? Eso, digamos, como estructura general del Estado, ¿qué es lo recomendable hacer en estas condiciones? Bueno, eso no los voy a cansar mucho con ese tema. Esperen que... A ver si puedo... Bueno, ahí les estoy mandando el libro que les... La verdad que, a ver, no es un libro, esto les cuento qué es. Esto es una serie de documentos y de charlas que se dio el Banco Mundial sobre el tema de organización del Estado. Para mí lo más interesante es el primero, después el resto son casos específicos, pero bueno, está todo en un solo lugar. No lo pude separar. ¿Está bien? Ahí si ven el chat lo deben tener, deberían poder ver el PDF. Está en inglés, eso sí. Muy bien. Ahora, vamos al caso de Argentina. ¿Cómo está organizado el Estado argentino? Ustedes saben que está organizado el Estado argentino, el Estado nacional, provincial, municipal, y yo casi que lo estoy separando muchas veces, seguridad social. Porque seguridad social está dentro del Estado nacional, pero es un despelote por sí mismo. Y si uno mira el sector público argentino, por ejemplo, el 2019, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que, básicamente, acá voy a limpiar las consolidaciones, ¿no? Porque ustedes saben que el Estado nacional le pasa recursos a los estados provinciales, los estados provinciales le pasan recursos a los municipios, etc. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿quién gasta qué? Bueno, le pusimos todo al final, el que gasta al finalmente. Pero básicamente, a nivel nacional, el gasto consolidado, todo el Estado argentino, entre intereses, todo, más o menos en el 2019 gastaba 8.9 billones de pesos en el 2019. Y este año va a estar cerca de los 14 billones de pesos. ¿Está bien? Pero vamos a los números del año pasado, 8.9 billones de pesos, casi 9 billones de pesos con B larga. Ese gasto total. El año pasado, ese gasto total del Estado argentino equivalía aproximadamente a 41% del PBI. Eso el año pasado, que fue un año donde el Estado gastó poco, ¿no? Porque este año, esos 13,5 billones de pesos van a equivaler casi al 49% del PBI argentino. O sea, un montón. 49% significa que alguien produce 100, el Estado se lleva 50 para gastarlo el Estado. O sea, de todo lo que una persona genera, la mitad decide cómo gastarlo el Estado argentino, ¿no? Es una barbaridad. Es más, le voy a decir, yo creo que un cálculo así una estimación que tenemos es que cuando el gasto público consolidado supera 40% del PBI, la economía ya no puede crecer más. Y ahí un punto importante, ¿cuál es la relación entre crecimiento y gasto público? Bueno, en el corto plazo, y ustedes habrán escuchado muchas las ideas keynesianas, en el corto plazo yo aumento el gasto público y genero un crecimiento económico de corto plazo. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque básicamente la gente sale a consumir y
y bueno, obviamente se empieza a mover la economía. El problema es que para que el Estado haga ese gasto adicional, tiene que sacar los recursos a algún lado. O sea, no genera riqueza el Estado. Entonces, lo que pasa es que cuando gasta adicionalmente, lo saca de algún lado, tomó crédito, lo que fuera. Esa absorción de recursos del sistema, en algún lado tiene un impacto negativo. Tarde o temprano tiene un impacto negativo. Y si uno lo hace de forma continuamente, esto piénselo de esta manera. Si yo estoy resfriado y me tomo un aspirina o algún tipo de droga para curarme, me hace bien. Ahora, si yo todo el día estoy tomando drogas, ya no estaba hablando de un resfriado. Estoy terminado drogado, ¿no? Bueno, esto pasa que vos, cuando la economía tiene una recesión, el Estado mete el gasto, de un shock de gasto, va a generar un rebote en la economía hasta salir de ese pozo recesivo. En general se habla de que vos tenés una caída de la actividad económica antes de eso, entonces tu capacidad de producción está acá y vos estás produciendo acá. Entonces el Estado te lleva... Esa es la idea keynesiana. Pero continuamente, si yo estoy tratando de gastar más de lo que puedo, sacarle recursos de forma continua al sector que produce para gastar en un sector que no produce, porque produce algunos bienes, algunos servicios, pero no demasiado. Y el efecto final de eso es que la economía te empieza a estancar. Por eso, si uno mira un gráfico de lo que llamamos el crecimiento estructural de la economía y el gasto público, lo van a ver que uno sube y el otro baja. Crece, cuanto más gasto estructural hay, menos crecimiento estructural. Muy bien. Entonces, Argentina más o menos hasta el 49% del PBI, estructuralmente imposible que crezca esta economía por ahora. ¿Quién gasta? Ahora, la segunda pregunta, ¿quién gasta esa guita? Vamos a dividirlo para que tenga una idea general. Pongamos con los números del 2019, de los 8.9 billones de pesos que se gastaron en el 2019, 8.9 billones de pesos totales, la nación, sin contar seguridad social, solamente la nación gastó 2.3 billones de pesos en sus gastos, sin contar seguridad social. A eso hay que sumarle 3.3 billones de pesos en seguridad social. ¿Está? Ese gasto que hoy llamamos la nación. 2.3 más 3.3, más o menos 6.3. Corríjame después porque estoy tomando números mucho más grandes, así que puede ser que los decimales no den, pero más o menos 3.3 y 3.3, perdón, 2.3 y 3.3 lo que gasta la nación, 5.6, ¿está bien? La mayor parte se dan cuenta que la nación que tiene son lo que es seguridad social. De lo que es seguridad social, además, hay que hacer una división, porque pensiones, puramente pensiones, jubilaciones, son unos 2.4, o sea, la mayor parte. El resto son planes sociales, el PAMI, asignaciones familiares, las transferencias a los sindicatos, que son 576 mil millones de pesos, etc. Muy bien. ¿Cuánto gastan las provincias de esos 2.3 billones de pesos? Perdón, de esos 8.9. Bueno, 2.6 billones de pesos. Las provincias se gastan 2.6 billones de pesos. Y los municipios son los más pobres de todo, gastan 620 mil millones, gastaron en el 2019 620 mil millones de pesos. ¿Está bien? El gasto municipal es, en general, el más pequeño entre los horarios, y eso que hay 2.500 municipios. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que cuando uno también está poniendo las provincias, también está poniendo el sistema de seguridad social, ¿no? La educación y la salud en general están en cabeza de las provincias. Por esa razón es que gran parte del gasto está en las provincias y no tanto en los municipios. Igual, la verdad es que los municipios gastan 1/3 de lo que gastan las provincias. Si bien hay hospitales municipales y hay colegios municipales, me parece que eso es secundario, ¿no? Entonces bueno, ¿en qué gastan las provincias? En los municipios. Segunda pregunta, bueno, ¿en qué gastan los municipios? Básicamente, y esto no debe ser un descubrimiento, la mitad de los gastos en municipios es salarios. Y
Y diría que salarios y hay otra parte que es bienes y servicios, que ahí tampoco sabemos, que ahí es muy probable que haya mucho de salarios ocultos, ¿no? Porque si uno, bienes y servicios se incluye también, por ejemplo, servicios que pueden ser gente que tiene monotributo. Así que le diría que si sumamos el gasto corriente del Estado, el funcionamiento de los municipios, básicamente se lleva 500.000 millones de los 600.000 millones que gastaron, casi todo. Con lo cual, queda relativamente poco para obra pública y después transferencias y algunos subsidios que dan los municipios, ¿no? Eso es lo menor. Pero digamos que el municipio gasta la mayor de sus partes de su dinero en salarios y contratar servicios. ¿Tá? Ahí puede ser, pongámosle el mantenimiento de las plazas, puede ser, yo no sé si entra dentro de gasto de capital o qué parte entra dentro, depende de lo que se haga, si es el mantenimiento físico de la infraestructura va a estar en gasto de capital, si es el mantenimiento del señor que le pagan el sueldo o la empresa que mantiene las plantitas, va a estar en bienes y servicios, ¿no? Depende del tipo de gasto que estemos hablando. Pero, digamos, esa es más o menos la estructura de en qué gastan los municipios en Argentina, ¿no? Ahora bien, después al tema de cuánto recaudan en general los municipios. Bueno, yo no sé ahí cómo es San Isidro específicamente, no tengo tan en claro, más o menos vi algunos números, pero lo que sí es interesante es que cuando uno va al conglomerado de los municipios, la mayor parte de los recursos de los municipios no salen de los municipios, salen de la nación y las provincias, que son los que transfieren la mayor parte de los recursos, ¿no? A nivel general, básicamente, si uno toma el 2019, de los 640.000 millones de pesos de ingresos de los municipios, tenemos que 200.000 fueron de origen nacional, provincial, de origen nacional y provincial. 300.000 son lo que ya se llaman no tributarios, o sea, que no son tasas ni nada, simplemente costos que cobran los municipios por publicidad en la calle, alguna cosa por el estilo. Y 13.000 millones, que es nada, son específicamente los tributarios municipales. Lo que pasa es que en municipios particularmente se mezcla un poquito lo que es tributarios municipales con estos no tributarios y otros que en muchos casos se mezclan muchísimo. Obviamente lo que sí no tienen los municipios son prácticamente no hay pago de interés, hay muy poquita deuda a nivel municipal, así que la deuda no suele ser un problema para los municipios. Básicamente no porque no quieran tomar deuda, sino porque no les prestan. Ese es el punto fundamental. Hay algunos municipios, como el caso de Río Cuarto, que tienen un fondo de infraestructura, que han logrado cierto financiamiento y con un esquema muy interesante, donde básicamente todo lo que es obra pública municipal va dentro de un fondo, o sea, se realiza completamente el gasto municipal, eso va a un fondo, hay una parte de los impuestos que van ahí directamente por norma, y eso sirve tanto para garantizar obras privadas, para este financiamiento de obras privadas, como para realizar obras privadas de forma directa. Incluso el municipio ese ha emitido deuda en base a esas garantías, ¿no? Entonces ha podido hacer obras relativamente interesantes y a gran escala, colocando títulos de deuda con garantía en los recursos del municipio para hacer mucha obra junta, digamos, cuando tenemos una gran obra y no esperar a tener todos los recursos ahí almacenados, ¿no? Porque también es cierto que cualquier político que tiene muchos recursos almacenados en un depósito lo empieza a mirar con cariño, y cuanto más grande, más cariño le tiene, ¿no? Así que en términos generales, a veces es más conveniente hacer las obras de movida, ¿no? Pero eso, bueno, depende de cada cosa. Finalmente, y con esto, para terminarle la historia de los municipios, ¿cuántos empleados públicos hay? Esa es una gran
Una gran pregunta, ¿no es así? Bueno, déjeme un segundito que ya abro un archivito que quiero tener los números correctos. Pero básicamente a nivel nacional a nivel consolidado, nación, provincia, municipios, hay unos 3,5 millones de empleados. A ver, un cachito. Acá está. Más o menos a nivel nacional hay unos, a nivel consolidado, nación, provincia, municipios, ya le digo, hay unos... a ver, la estimación oficial es 3,5 millones de trabajadores. Lo que pasa es que eso no incluye algunas cosas, que yo no sé si no está tan bien incluirla, como por ejemplo, docentes universitarios, ¿no? O trabajadores de empresas públicas. O sea, en ese número no están los trabajadores de YPF, no están los trabajadores del Banco Nación, no están los trabajadores de Aguas Argentinas, por ejemplo. Y ahí la duda es, bueno, ¿son empresas o hay que contarlas a sus trabajadores como empresas privadas, pero con capital público, o hay que contabilizarlos como empleados públicos? Y ahí si contabilizamos a todos los docentes universitarios y a todos los trabajadores de empresas públicas, estamos más cerca le diría más cerca de los 4,5 millones de trabajadores que los 3,5 millones, ¿no? Probablemente no sé si llegamos a 1 millón más, pero más o menos ese es el número, ¿no? Y de esos 4 millones, pongámosle, redondeemos 4 millones de trabajadores, nacionales hay 800.000, provinciales hay 2.400.000 y municipales hay 700.000 trabajadores a nivel municipal. Más o menos esos son los números. A ver, no sé si los tengo medio desactualizados, a ver. Pero más o menos esos son los números con los que hoy trabajamos, ¿no? Y vean, fíjense que básicamente todos los municipios se equivalen a la nación. Lo cual es malo para la nación, porque no sabemos qué hacer la nación. Está claro que la mayor parte de los trabajadores son empleados provinciales y en muchos municipios hay muchísimo excedente de trabajadores seguramente, ¿no? Eso no quepa duda, como en todas partes del Estado. Ahora, sí es cierto que si uno va más atrás, por ejemplo, en el 2001 los municipios tenían 355.000 empleados. O sea que prácticamente se han duplicado la cantidad de empleados a nivel municipal entre el 2001 y el 2017, que es el último dato que tengo yo realmente en este momento. Creo que si vamos al 2020 va a ser un poquito más que duplicarse. Y la población no se duplicó en 20 años, ¿no? Así que nadie entiende por qué todo el empleo público creció tanto en Argentina. Más allá de que es una forma de conseguir votos, ¿no? Porque la población en Argentina crece al 1, como mucho, 1,5% anual, como mucho. O sea que en 20 años habremos tenido 40, 50% de aumento de la población. Sin embargo, los empleados públicos, tanto a nivel nacional como municipal, se duplicaron. Y provincial también. ¿Ah? Así que seguro que todos los estados están sobredimensionados. Entonces, ¿qué es lo que uno debería estar pensando si uno quisiera encargarse de un municipio, como le gustaría hacer a ustedes, hacia adelante? Primero, tratar de eliminar cualquier sobredimensión en sectores dentro de los municipios. Segundo, tratar de estimular a los empleados buenos, premiar a los pocos empleados buenos que queden, y tratar de generar un castigo por los empleados malos, ¿no? Igual el problema ahí son las normas. Hay problemas con las normas, pero hay que cambiar ese tipo de normas y chocar, y eso implica chocar por ahí con algún sindicato, ¿no? Pero hay que tenerlo muy en claro de movida. Si no, va a ser muy difícil operar realmente un municipio, ¿no?
Y creo que, y de hecho, cuando nos tocó, no con un municipio, pero sí con la provincia de Buenos Aires, con la provincia de Mendoza, cuando hicimos un programa económico para la provincia de Mendoza, ese fue el primer punto. Primero hay que atacar el tema laboral. Es el primer paso. No tanto porque, digamos, los gastos sean muchos, lo que fuera, sino porque cualquier margen de maniobra que quieras tener en el futuro va a requerir que vos tengas solucionado en el primer acto el tema laboral, de que puedas castigar o premiar a los trabajadores, de que puedas dar manejo al municipio y contener el gasto público innecesario, porque el municipio en el fondo es un gran consorcio. Y como todo consorcio debe tener mantenimiento de la infraestructura y la construcción de nueva infraestructura. Deben ser los objetivos principales de un municipio, el mantenimiento de la infraestructura y el crecimiento de la infraestructura. Y obviamente cómo se va a desarrollar la ciudad, o en este caso San Isidro, en el futuro, para qué lado, que no haya faltante de terreno, si hay terrenos fiscales, aprovecharlos para construir vivienda o no, o plazas o lo que fuera. Eso es lo más importante en un municipio, más allá de que pueda haber temas de salud, de educación, que algunos municipios tienen. San Isidro tiene bastante salud, por ejemplo, pero no es necesariamente lo primordial. Así que bueno, hay pregunta a alguien si con los empleados públicos bajaron ante el macrismo. No. En el mejor escenario se mantuvieron. En el mejor escenario se mantuvieron. Si al final del macrismo hubo cierta reducción, cuando ya las cosas se las arrancaron de la cuestión fiscal, les puso una soga al cuello, pero no es que hubo una reducción importante del empleo. No realmente. No sé si tiene alguna pregunta o algún comentario, profesor. Sí, hay acá en el chat. Las preguntas están que explotan. Primero, preguntan si sabes qué porcentaje del PBI representan los ATP, el IFE o cualquier tipo de ayuda directamente relacionada con la pandemia. Ahora de memoria, todo el paquete por la cuarentena más o menos representa 4 puntos del PBI. A nivel nacional, ¿no? Todo el IFE, ATP, todo eso. Más los subsidios, algunos subsidios adicionales que hubo. Todo eso más o menos 4 puntos del PBI. ¿Qué más? ¿Qué serie de inflación se suele utilizar para comparar distintos periodos de, por ejemplo, partidas presupuestarias, ingresos, gastos, siempre hablando de cuentas del Estado? El IPC. El IPC. Ustedes me dirán, che, ¿cuál usamos? Bueno, les dejo ahí una página web que creamos nosotros en la Fundación Norte y Sur, que tiene todas las series de estadística argentina anuales desde 1810 hasta la fecha. Hasta el 2018, creo. Bueno, ahí tienen todo. Fiscales, empleo público, empleo privado, todo lo que quieran. Si quieren se los comparto rápidamente. Para que... ¿Qué? ¿Haces una visita de la página? Sí. Dale, te hago hospedador. Pues yo no Dale. entendí casi nada de lo que dijiste, así que... Bueno, les comparto. Esta es la página web de Fundación Norte Sur de las 2 siglos de economía argentina. Es un libraco que tiene series y estadísticas, lo que quieran. Tienen que ir acá a series. Entonces, vamos por ejemplo acá a series. ¿Qué quieren? Series de precios, salarios. Por ejemplo, bueno, acá van a encontrar series de inflación, IPC, índice de precio del consumidor, índice de precios mayoristas, costos de la construcción, precios locales. O sea, todas estas series van a estar ahí adentro. Si quieren leer acá cómo se construyó esta serie, van a estar acá, y acá van a estar las series. Ténganle paciencia porque es medio largo todo y tarda un rato en cargar, pero son muchas series y muy largas. Pero por ejemplo, acá pueden trabajar con series estadísticas en esto de precios y salarios. Si por ejemplo, dice no, precio y salario no, quiero ir al tema sector público, también vamos a abrir sector público, a ver si no... Acá queda abierta ya la de precios y salarios, ¿no?
Acá tienen, por ejemplo, el índice de precio del consumidor, más o menos empalmado, desde 1810, como verán, hasta 2018. Acá están las estimaciones oficiales, las raritas de la época de Moreno. Y acá están las nuevas nacionales, ¿no? Porque antes el IPC era solamente la provincia de Buenos Aires, del GBA, perdón. Pero bueno, no hay problema porque no puede ser muy diferente. Acá lo tienen por rubros. Bueno, acá tienen por rubros, costo de la construcción, precios agrícolas, precios pecuarios, precios de exportaciones, salarios públicos, cargas, está todo. Tienen salarios públicos, está acá. Si me dejase, ya digo, tarda un rato porque son archivos grandes, no son muchos datos. Igual se puede bajar, yo acá no estoy mostrando la página web, pero se puede bajar. Por ejemplo, la otra es la parte fiscal. Estamos esperando mientras cargue. Acá está recaudación de impuestos, gasto de administración pública nacional, ingresos, gastos, gasto de resultado de provincia, SBA, perdón, Ciudad de Buenos Aires, sector público argentino, sin municipios, bueno, acá no está municipio porque hay pocos datos, y hay más datos fiscales, ¿no? Bueno. Bien. Bueno, nada, les recomiendo investigarla acá, y hay también cosas externas de las provincias, también hay, no sé, a nivel, así que cualquier dato que necesiten de ahí, y para recomendarle esa página que hicimos nosotros. Bien, excelente, ahí anoté el link. A ver, sigamos con las preguntas. En el chat te puse el link. Sí. La figura del monotributista empleado por el Estado, ¿no entra en conflicto con las leyes laborales, en particular con el de trabajo encubierto? Por supuesto que sí. Pero la ley laboral en el sector público es incumplible realmente. Entonces, el Estado es el primero que hace esas cosas. Porque vos una ley laboral que es, bueno, mira, si vos sos empleado del Estado, hacés lo que quieras, puedes pegarle 3 tiros en las piernas a tu jefe, que no te podemos rajar. Entonces, es un empleado que no sirve ese, de movida. Porque, entonces, ¿qué hacen los tipos para trabajar? Y bueno, monotributistas. Y a ese es el que labura. Y eso va a pasar en el Estado. Es el que labura y que se te va también. Y cuando no esté funcionando y te conseguiste un tipo que te labura, bueno, es el que se te va a ir también. Entonces el Estado sigue está recontracargado de tipos que no necesitan laburar porque nadie los puede despedir ni siquiera castigar, y poca gente que funciona bien. Entonces, ¿cómo solucionan? Por ejemplo, ustedes asumen en San Isidro, ¿qué van a hacer? Y van a contratar monotributistas que laburen porque nosotros no laburan. Hasta que se dan algún quilombo con el sindicato, entonces lo tienen que pasar a planta permanente y ahí automáticamente se convierten en tipos que no laburan, y vendrán otros, y es como una escala de capas glaciares de tipos que fueron contratados por diferentes gobiernos en los estados. Y así venimos por lo menos hace 20 años. Antes también pasaba, lo que pasa es que con las privatizaciones y esas cosas se eliminaron un montón de empleados públicos. Y ya les digo, en cualquier gobierno que se inicie, yo les recomiendo a cualquier gobernador nuevo, cualquier intendente nuevo, que lo primero que haga es atacar el tema del empleo público. Ya sea los problemas legales que tenés para contratar, para despedir, o todo, salariales, o alternativamente reducción del empleo público. Entonces tenés que tener una batería de temas laborales al inicio, y casi en primera medida, porque es lo que te va a permitir trabajar, liberar recursos, etc. Después, obviamente, todos los planes que ustedes tengan para mejorar la calle, etc. Y el otro punto importante en cualquier municipio, particularmente en los municipios, es planificación. Los municipios tienen que tener muy buena planificación. Y no para el próximo gobierno, para los próximos 20 años. Eso tiene que ser una oficina real de un municipio. Bueno, ¿cómo va a crecer este municipio? ¿Para dónde? ¿En qué zonas? Eso sí hay que hacerlo porque los municipios son consorcios grandes, politizados, pero no dejan de ser consorcios. Eso lo digo como algo estructural.
pero ya le digo, lo primero que tiene que hacer cualquier municipio o estado, así como le digo, a nivel nacional lo primero que hay que atacar es el tema jubilatorio, siempre, que es lo que hizo el gobierno en el fondo. Porque es lo que libera recursos o no libera recursos, es tu gasto número uno, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, Fausto. Sí. Hablaste mucho de esta dependencia de los municipios y las provincias bueno, de los recursos nacionales, por ejemplo, bueno, y de los municipios también de las provincias. Hablaste también de estas unidades sobredimensionadas, que son las provincias, bueno, el Estado en general. Entonces, Todo. mi pregunta es la siguiente. Vos al tener un gobierno central que decide cómo se reparte la torta y a la vez vos tenés gobiernos provinciales y municipales que cada vez tienen unidades más grandes, que las usan básicamente para hacer clientelismo, que es un poco lo que deduzco, ¿está en juego un poco también el federalismo de la Argentina al haber tanta centralización de los recursos? ¿Hay una desigualdad vertical entre recursos y Sí, sí, territoriales? sí, sí, sí. Y también es una forma cómoda que han encontrado los municipios y las provincias y todos de vivir, ¿no? Básicamente, hemos decidido todos que es mejor vivir en la casa de los viejos, en el fondo. Entonces después nos quejamos de, me falta libertad, y bueno, pero si vivís en la casa de tu viejo, si te mantiene tu viejo, después no te quejas por le falta. Entonces estamos en ese dilema. No, pero yo solo no puedo, entonces no me puedo ir a la casa de mi viejo, pero me falta libertad. Pero tenemos uno de retrógrados en la discusión que tenemos sobre el federalismo en Argentina. Se exige libertad por un lado, pero por otro lado te quieres ir a la casa de tu viejo. Entonces, una duda, ¿viste? Decidiste. Somos adolescentes crecidos ya a esta altura de partido. Buenísimo, muchas gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta? Había por acá. Acá, Sí, bueno. sí. Acá es. Si ganasen en 2023, ¿echarían a todos los empleados públicos que consideran que están de más? Eso creo que es una pregunta más para... Bueno, para política. De repente pintó. Mira, a nivel nacional, creo que, a ver, yo creo que en todos lados hay que atacar. El problema es que un gobierno nacional, el problema, el empleo público es bastante secundario a nivel del gobierno nacional. Es importante porque porque tiene un peso, pero si uno mira los números no es lo más importante en el gasto público nacional, ¿no? Lo más importante en gasto público nacional es el tema jubilatorio. Por eso es que cuando uno mira a nivel nacional, el tema jubilatorio de la ANSES pesa tanto, ¿no? Ya le digo, de los 5,6 billones de pesos que gasta el Estado Nacional, como decíamos recién, 3 y pico eran la cuestión de los jubilados, ¿tá? Y del gasto primario, o sea, el salario con intereses, los salarios equivalen a el 13% del gasto primario nacional. Es importante, se puede recortar, si yo sacara la mitad de los empleados públicos, bajaría bastante el gasto, bajaría 7% el gasto, pero en términos del PBI no es que salvo a la nación, ¿no? Por bajar el gasto a la mitad, por ejemplo. Igual hay que hacerlo, porque cualquier gasto pesa. O sea, si Argentina volviera a tener los empleados públicos que tiene en el 2001, bueno, tendrías 1,5 puntos menos de gasto en la nación. Ahora, la pregunta es cómo hacer para poner ese nivel. Bueno, acá hay dos problemas. No podés despedir gente y reducir la cantidad de empleados públicos si no pones un programa que te permita crecer mucho y muy rápido. Con lo cual, tenés que... podés despedir gente en el sector público, sí, no lo podés despedir directamente, tenés que cerrar. Yo creo que soy más de cerrar áreas enteras. De cerrar incluso yo creo que el Estado se tiene que concentrar en lo que tiene que hacer. Le hago una pregunta. ¿Los municipios tienen que habilitar comercios?
¿Por qué habilitar el comercio? No, y de hecho, desde Convocación presentamos un proyecto para que no se le cobre más la habilitación a los comerciantes. No solo se le cobra, está prohibido por la Constitución, de hecho. Pero bueno, acá la Constitución se lo importa. La Constitución dice, no puede un municipio limitar la libertad de comercio. ¿Quién es el municipio para limitar la libertad de comercio? Entonces, yo soy más consistente y considerado decir, bueno, si hay una oficina que se tiene que habilitar, se cierra la oficina, chao, no se habilita más, punto. Y a nivel nacional de esas hay castillones para hacerlo. Entonces, creo que hay que ligar eso. Ahora, si estamos hablando de un plan global de la nación, tenés que también, por otro lado, generar capacidad de absorción de empleados. Y ahí creo que uno de los primeros enemigos de la contratación de empleados es la indemnización por despido, por lejos, porque es lo que hace que las empresas no contraten gente, porque el costo de salida es muy alto, ¿no? Entonces, ¿y qué hacen con la gente que se queda sin trabajo? Bueno, tenés que basar un sistema de seguro de desempleo, como existe el sector de la construcción. El empleador va pagando un seguro y si te despide, vos irías ese seguro de desempleo. Lo cual, para el trabajador también le conviene por doble razón, porque su ingreso se mantiene más estable, en el sentido de que cuando se queda sin trabajo, cobra el seguro de desempleo. Y por otra parte va a conseguir trabajo más rápido, porque ya te digo, le cortaste el costo de contratar gente a una empresa, que es muy grande. A ver, se lo pongo de esta manera. ¿Ustedes se meterían en una habitación si saben que no pueden salir fácilmente de esa habitación? No lo harían. ¿Por qué la gente no se mete en la cárcel a gusto? Porque no puede salir fácilmente de la cárcel. ¿Tá? Entonces, acá pasa lo mismo. Yo no me meto en un contrato en el que me es difícil salir. Y el contrato de empleado público es un contrato del cual es difícil salir. Es costoso salir. Entonces, creo yo que eso es pero no es la única medida, ¿no? Lo que sí hay que pensar es cómo generar facilidades para contratar empleados, hacer una reforma laboral en partes entera, un solo saque, pero hacerlo. Y ahí recién podés tomar un montón de medidas a nivel nacional para reducir la cantidad de empleados públicos. Sean retiro voluntario, sean programas de facilitación de contratación de empleados públicos. Por ejemplo, que el Estado le va a seguir pagando, te va del Estado, pero el Estado te va a seguir pagando las contribuciones patronales por un año. Y el que te contrata sin pagar contribuciones patronales. Entonces a la municipio le sale mucho más barato, o al Estado le sale mucho más barato que entretenerte todo el trabajo. La otra es decir, mira, te pago el sueldo por 2 años, pero no venís más. En 2 años no venís más. Te va a salir más barato en luz, en escritorios, en computador, en internet. ¿No? Y mucho más barato en regulaciones que no se van a hacer. Porque el tipo ahí sentado en su oficina todo el día, por ahí se le ocurre una nueva regulación. Bueno. Tercer tema, regulaciones. Yo creo que no debería salir ninguna regulación, por un lado, que no eliminara 2 o 3 regulaciones a su vez. ¿No? Si sale una nueva regulación, tiene que eliminar 3 o 4 regulaciones a su vez. Y por otra parte, hay un tema que es muy importante a nivel municipal o a nivel provincial en general. Yo recomiendo que antes de ser gobierno, antes de incluso de poner una norma, debería ser consultado el sector afectado. Entonces, pongámosle que ponga una norma que pueda afectar a restaurantes. Bueno, antes siéntense con ese sector. Siempre recomiendo. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires lo hizo hace poco, que sí, mira, no puede salir ninguna norma que afecte a un sector si no hay una reunión con gente del sector. ¿Por qué? Porque a veces, incluso pensando que estás haciendo una norma para beneficiar al sector, el sector te va a decir, no, esa norma, sí, es un beneficio, muchas gracias, pero sería mucho más útil que hagan tal esta otra cosa. Y vos decís, y esta es más barata, yo estoy gastando un montón de plata en hacer una norma y creo yo que beneficia al sector, y resulta que hay una norma,
una modificación que yo podría hacer, que es mucho más barata y tiene muchos beneficios más grandes. O pensando que estoy beneficiando, en realidad estoy perjudicando. Que además en los estados eso es muy común, porque como se van a encontrar con muchos empleados públicos que nunca en su vida trabajaron en el sector privado, no saben realmente, o sí trabajaron, pero no en ese sector. Entonces no sabes realmente qué cosa beneficia y qué afecta a ese sector. Entonces siempre hay que tener en claro, o tener un canal abierto con los sectores productivos de tu zona, de tu región, y siempre tenerlos en consulta. Porque son con ellos con los que vas a tener que trabajar y desarrollar. Y la otra es simplificar todo. A ver, ustedes saben que a nivel municipal, así como el municipio no pesa tanto en el gasto, tampoco pesa tanto a nivel impositivo. O sea que la verdad es que traer una empresa al municipio no va a ser porque van a poder darle grandes beneficios impositivos. Pero ojo, se puede hacer muchas cosas, aún incluso bajando impuestos para atraer grandes empresas. Voy a dar un ejemplo de esto que para mí fue una cosa que todavía no lo entiendo. Toyota, esto se decidió establecerse en el norte de la provincia de Buenos Aires, a 12 kilómetros de Entre Ríos. ¿Ah? Y siempre le preguntaba, ¿qué hizo Gualeguaychú, que era la ciudad más cercana, y qué hizo la provincia de Entre Ríos para tratar de que Toyota cruzara el río? Nada, no hicieron nada. Digo, pero escúchame, tenías ahí, ¿qué le ofreciste a Toyota para que viniera, que cruzara ese río y se pusiera a este lado? No, nada, no se nos ocurrió. Entonces, el no tener una línea con el sector productivo hace que te pasen esas cosas. Está bien, obviamente por ahí Gualeguaychú solo no llegaba a cubrir todas las necesidades que tuviera Toyota, porque es una mega empresa. Pero por ahí podía haber hablado con el gobernador de la provincia, el intendente, ¿viste? Sacar algo y ofrecerle algo a Toyota para que no se instalara del otro lado del río, que se instalara de este lado del río. Por ahí, ¿viste? El esfuerzo valía la pena. Lo mismo con la provincia de Buenos Aires y Mercado Libre. Con la ciudad de Buenos Aires y Mercado Libre. Mercado Libre se instaló justo del otro lado de General Paz, ahí en Vicente López, ¿no? Donde está, ¿cómo se llaman las torres estas nuevas? Del río y todas las cosas. Y le dije a la CB, ¿qué hicieron? ¿Qué fueron? ¿Por qué dejaron que se les escapara Mercado Libre? No, bueno, pero ellos decidieron ahí porque les gustaba el edificio, pero hagan algo, no sé. Yo para traer mercado, no se pueden dormir en esas cosas. Y bueno, por eso siempre hay que tener una línea abierta con el sector productivo. Y después saber bien cuál es su sector productivo, realmente de dónde sale la plata, quiénes son los que producen. Y no como piensan muchos estados que este es el sector productivo más importante, bueno, a ver qué impuesto le puedo cobrar. No, ese es el objetivo. Sino, ¿qué puedo hacer para que crezca más? ¿O qué sectores muy parecidos a ese puedo traer también? ¿No? Entonces, si tengo hospitales, por ejemplo, en un sector importante, sanatorios, de salud, bueno, ¿puedo traer a empresas biotecnológicas? ¿Puedo traer empresas farmacéuticas? Puedo traer, bueno, también seguramente está metido con los hospitales, pero no importa, supongamos que no. Centro de diagnóstico. Bueno, ¿qué otros negocios puedo traer a la ciudad, a la provincia o a la ciudad o a lo que sea? Entonces, por eso es bueno tener una línea abierta con el sector privado. Acá también preguntan sobre los sindicatos, ¿viste? ¿Qué rol juegan un poco en este juego así, como lo estás planteando? Sí, durísimo, el rol de pelear de todo el tiempo, más o menos. Vas a tener que pelear todo el tiempo y lo que sí, no podés abandonar las batallas con el sindicato, porque tarde o temprano, si la estás peleando bien, si tenés que encontrar algún punto de beneficio mutuo. ¿Tá?
El sindicato es lo más conservador que hay en materia laboral. No te va a querer cambiar nunca nada. Vos lo que tenés que hacer lo que hay que hacer es hacerle entender que eso va a cambiar, más allá del sindicato o no, va a cambiar. Y lo que pueden hacer ellos es tratar de que cambie para mejor para todos. Y va a ser duro. Esa parte va a ser dura. Hasta que lograr el cambio va a ser duro. Le va pasando a todos los tipos que han logrado cambiar. Pero después son porque a veces los resultados han sido positivos. Porque después el propio sindicalista era el que decía, bueno, mira, este tipo no labura, y este otro que sí labura, no le estás pagando 2 mangos con 50, ¿no? Cuando empiezan a entender que esa es la dinámica, pero te lleva un rato eso, llegar a esa dinámica. ¿Y tenés idea de la relación del sector público sobre el total en países de la región? Sí, más o menos el país de la región está como 15 puntos abajo. Están en el orden de 28, 30% del PBI. Así que son más caros que como Estado, el Estado argentino es más caro que el resto de la región. Ojo, en los años 90 Argentina era eso, el 30% del PBI, el sector público. Pues en el experimento de kirchnerista fuimos el 47%. Y ahí no estamos atrapados. Bueno, bien. Creo que ya más o menos estamos en horario. No sé si hay más preguntas, me parece que no. Así que ya estamos, pareciera. Bueno, excelente clase, ¿eh? Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias por la participación, ¿eh? No, por favor. A vos, a vos. Adiós. Bueno, les mando por mail todo, inclusive la grabación, y nos vemos el próximo.